Qué bendición. Hay una bendición especial a través de la palabra. Mire, gloria a Dios. En esta tarde vamos a recorrer, gloria a Dios, un libro que es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque el personaje central de este libro, en un momento, algo ocurrió en su vida. Es como que algo se despertó. Ustedes saben que nosotros estamos en un peregrinaje sobre esta tierra, estamos recorriendo un peregrinaje. Y nuestra estadía en la tierra es temporal, ¿verdad? Hay un día para llegar, hay un día para... El Señor nos vendrá a buscar. Entonces, es importante que comprendamos que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Al recibir salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz, hemos recibido vida eterna. Entonces, es muy importante que meditemos, que tengamos muy presente el hecho de que nuestro paso por aquí es temporal y que hay una eternidad que nos está aguardando, de la cual también venimos, ¿verdad? Esto lo hemos visto en muchas oportunidades. Ahora, ¿cuál es, digamos, el riesgo que podemos correr sobre esta tierra? El riesgo que podemos correr en esta tierra es aquerenciarnos demasiado en esta tierra. Es, ¿verdad?, arraigarnos demasiado en esta tierra. Y muestras más que suficiente nos da la palabra de que no debemos caer en ese error. Ahora, lo importante, y es un tema a comprender, yo creo, es que no venimos sin equipamiento, sino que el Señor nos ha enviado con un equipamiento a cumplir una misión aquí en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos un propósito del Señor aquí en la tierra. Y nosotros nos imaginamos muchas cosas, y vaya a saber, ¿no? Y la imaginación vuela, y por aquí, por allá, nos imaginamos a lo mejor en un tiempo una cosa, después otra. Bueno, el hecho es que, más allá de lo que podemos imaginarnos, el propósito de Dios con nuestra vida es real. Y hay una función a cumplir aquí en esta tierra. Esa función a cumplir tiene un momento en donde se despierta en nuestro corazón. De distintas maneras, distintos momentos podemos llegar a vivir, pero el Señor sabe cuándo despertar en nuestro corazón ese fuerte anhelo por cumplir ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Que nada tiene que ver con nuestra vida terrenal, nada tiene que ver con lo que nosotros nos imaginamos muchas veces y nada tiene que ver con las cosas a las cuales nosotros nos aferramos. Vamos a ver el libro de Nehemías hoy. Miren, en el capítulo 1, vamos a utilizar Nueva Traducción Viviente. Mira, acompáñenme. Gloria a Dios. Acompáñenme al capítulo 6 primeramente. Y después vamos a empezar por el principio. Pero veamos algo aquí. Nueva Traducción Viviente, dijimos, capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 2. Versículo 2. Gloria a Dios. Mire. Hay algo aquí que estaría bueno subrayarlo. Dice, así que Sanbalat y Gesén enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Uno. Ahora, preste atención a lo que ocurre aquí con Nehemías. Pero me di cuenta. ¿Qué pasó con Nehemías? Se dio cuenta. Ay, ay, ay. ¿Y de qué se dio cuenta? Por favor, esto es importante entenderlo. Versículo 12, ¿cómo comienza? Me di cuenta. Entonces, hay cosas de las cuales necesitamos darnos cuenta. No olvidemos este concepto. Ahora sí vamos a comenzar el capítulo 1 del libro de Nehemías y vamos a ir alcanzando poco a poco entendimiento. Decir que está lo tuyo, hay cosas que no tenemos que dar cuenta.
Hay que darse cuenta, gloria a Dios. Ahora, ¿de qué? Gloria a Dios. Gracias. Mire, preocupación de Nehemías por Jerusalén. Dice, a finales del otoño, en el mes de Quisleu, en el año 20 del reinado del rey Artajerjes, se encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron, las cosas no andan bien. Gloria a Dios. Los que regresaron, dice, ¿no? Las cosas no andan bien. Dice, los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades. Viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Gloria a Dios. Fíjense, aquí había una preocupación de parte de Nehemías por el reporte que le llegó. El hecho es que esta situación que afligió a Nehemías lo despertó. ¿Amén? ¿Qué despertó en Nehemías? Y despertó el llamado que él traía, que estaba en su corazón y que tal vez hasta ese momento de repente ignoraba, porque él era un copero, era el copero del rey, o sea, el que le servía el vino al rey. De hecho, era un sirviente, ¿verdad? Pero vivía en el palacio. Vivía en el palacio, comía los manjares del rey, o sea, participaba de algunos beneficios por tener ese trabajo y demás. Pero hubo un momento en que algo lo despertó. Cuando oyó lo que a sus hermanos le pasaba, algo pasó en él. Y fue ese el momento donde él comenzó a activarse. Entonces, en base a lo que acabamos de ver aquí en el libro de Nehemías, nosotros debemos comprender algo. Hay un propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Ese propósito se despierta en algún momento que obviamente el Señor marca, ¿no es cierto? El tiempo del Señor para cada uno. Y a partir de ese momento muchas cosas comienzan a cambiar. Pero fundamentalmente el cambio se produce dentro, en este caso de Nehemías, y también se produce dentro de nuestra vida. Ay, Señor amado, mire, fíjense, si nosotros avanzamos un poquitito más, vamos a ver distintos pasajes en donde nos habla de qué pasó con Nehemías, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero fíjense, en el capítulo 2, finalmente Nehemías va a Jerusalén, pero dice, al comienzo de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruina y sus puertas han sido consumidas para el fuego? Y el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¡Wow! Es una respuesta inesperada, ¿verdad? Porque quien estaba, imagínense, el copero tenía que acercarse al rey con el vino y tenía que hacerlo de buen humor, tenía que hacerlo, ¿no? Y sin embargo él tenía un semblante triste, estaba preocupado y demás, y eso fue lo que lo hizo quedar aterrado. Pero no es el tema que nos ocupa hoy, sino de que en algún momento, cuando a medida que iba avanzando el tiempo y entró Nehemías en el plan que Dios tenía en definitiva para con él, porque los planes no era que sea un copero. O sea, en lo natural, él era un copero, hasta que el Señor lo inquieta, ¿verdad? Se activa algo, es como que se activó una orden que tenía en su corazón. Y esto de la orden nosotros necesitamos comprenderlo y creerlo también. A mí me causó mucho asombro el momento en que pude leer por primera vez cuando el profeta Elías se acerca a la viuda de Sarepta. En ese momento que se acerca a la viuda de Sarepta, el Señor le habla y le dice, yo puse una orden, yo le di una orden a esta viuda.
Lo interesante es que si vemos el contexto bíblico, yo no tenía ni idea de esa orden, porque ella estaba sumergida en su problema. Entonces, cuando el profeta le dice, te recuerda, ¿no? Ella le dijo, tengo un poquito de harina, nada más, para hacer una tortita y dejarme morir con mi hijo. Cuando él dice, dame a mí primero, se activa algo en esta mujer. Porque ya acababa de decir que era lo último que tenía, iba a comer ella y su hijo y se moría. Pero se activó algo, algo se despertó en él. Y también se despertó en la viuda, porque la viuda estaba depresiva, la viuda estaba mal, la viuda estaba totalmente desesperanzada. Sin embargo, cuando escucha esas palabras, se activó algo. Y claro, cuando se activa algo, ¿verdad? Es algo que no está delante de nuestros ojos, que tal vez nuestro entendimiento no lo puede comprender. Pero comienza una nueva etapa en nuestra vida cuando eso se activa. Y cuando eso se activa, hermano mío, es algo precioso. Ahora, obviamente que necesitamos conocer de esto para también anhelar ese despertar en nuestra vida. Porque lo peor que nos puede pasar es atravesar todo este peregrinaje hasta el momento en que el Señor nos venga a buscar sin que hayamos cumplido el propósito que Dios tenía en nuestra vida. ¿Y puede pasar esto? Y sí, puede pasar. Puede pasar porque, fíjense, vamos a poner nuevamente el caso de Nehemías. Si Nehemías hubiese sido una persona que de repente no le interesaba nada de nadie y solamente se observaba a él y trataba de pasar lo mejor posible él dentro del ambiente donde estaba, y bueno, no le hubiese interesado lo que le pasaba a sus hermanos allí en Jerusalén. Sin embargo, le interesó y el Señor vio ese interés y despertó en él el buen propósito por el cual había sido llamado. Hay un propósito por el cual el Señor te llamó a vos y me llamó a mí. Y es importante que nosotros anhelemos ese momento de ese despertar y lo esperemos porque en un momento va a ocurrir. Ahora, yo he visto que se produce ese despertar en algunas personas y no lo comprenden. ¿Por qué? Porque nunca le hablaron de esto, porque nunca lo tuvieron en cuenta, o porque están muy sumergidos en el imperio persa. Podría haber sido el caso de Nehemías, ¿no? Podría haber sido el caso de Nehemías, que tal vez estaba muy sumergido en lo natural, en su trabajo, en su puesto. Dentro de todo él la pasaba más o menos bien. Y bueno, pero ahí, cuando viene el despertar de parte del Señor, cuando se activa la orden que está en nuestro corazón, podemos llegar a no oír ese llamado y poder dejarlo de lado. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Porque no se trata de perder la salvación. Pero usted imagínese que llegamos al cielo y ahí dice que nos van a pedir cuenta. Y cuando llegamos al cielo nos van a decir, pero este es el propósito que yo puse, este tesoro puse en tu corazón. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste con eso? Y no sé, no entendí, no sabía, qué sé yo. Bueno, y qué tremendo porque enterarnos allá, lo que podría llegar a haber pasado con nosotros acá y que podría haber sido sublime haber cumplido el propósito de Dios, me imagino que será algo triste para enterarse recién cuando llegamos allá, ¿no? Gloria a Dios. Y también tiene que ver con los galardones que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, es muy importante que comprendamos esto. Mire, ¿de qué se dio cuenta? Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Él se dio cuenta de varias cosas. Primero, que el corazón del rey se estaba ablandando cuando le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Mire luego lo que pasó acá. Si le agrada al rey, si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina estaba sentado a su lado y le preguntó, ¿cuánto tiempo estará fuera? ¿Cuándo piensa regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey, si le agrada al rey, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. También le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera,
La necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedía estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Hay una versión que dice, la buena mano de Dios estaba sobre mí. Ahora fíjense, estaba el rey y estaba la reina, dispuestos a acceder a la petición de Nehemías. Pero le dice, ¿cuánto tiempo vas a tardar en regresar? Y dice que él le dijo el tiempo, no lo dice la Biblia, pero él dice que el tiempo ¿no? Después de decirle el tiempo, entonces nos da a entender esto que Nehemías le mencionó algún tiempo. Pero a la vez le pide cartas, y dentro de esas cartas que le pide, hay una que va dirigida a alguien para que le dé madera, para reconstruir las puertas del templo, pero su propia casa. Entonces, evidentemente algo pasó, y ni el rey ni la reina se dieron cuenta de lo que le estaban pidiendo, y ellos firmaron y le habilitaron la petición. Porque le están diciendo, bueno, bárbaro, anda pero volvé. Y le dice, madera para mi propia casa. Quien se hace una casa es porque piensa vivir o habitar allí, ¿verdad? Y no tener planes para regresar. Entonces, fíjese, hasta que cuando la buena mano de Dios, o la bondadosa mano de Dios, está sobre alguien, después de despertarlo para que cumpla esa misión, le empieza a abrir puertas de manera inesperada y empiezan a ocurrir cosas que tal vez la razón no le cierran. Entonces, fíjense, hermanos míos, que es muy importante que estemos aguardando, o si ya ocurrió, que valoremos el hecho de que el Señor produzca un despertar hacia el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Y si el Señor nos llama a servirle, hermano, gloria, esto es muy importante. Fíjense que cuando hablamos de servicio, muchas veces pensamos que estamos hablando del desarrollo de nuestro servicio dentro del templo, cosa que es muy importante y que podemos estar involucrados algunos de nosotros. De hecho, muchos lo están. Ahora, no solamente el servicio al Señor se encuentra dentro del templo, porque es muy importante que comprendamos que también fuera del templo se puede desarrollar ese llamado. ¿Y a qué estamos llamados por sobre todas las cosas? Aunque puede haber llamados específicos, a hacer tareas específicas, en general estamos llamados a compartir las buenas nuevas. Entonces, la bendición que nosotros recibimos, ese regalo inmerecido, que es la salvación, ¿cómo no la vamos a intentar trasladársela a alguien? Y eso es un servicio al Señor. Es muy importante. Cuando vos te ocupás de alguien que esté en necesidad, por ejemplo, eso es un servicio al Señor. ¿Por qué dice el Señor, cuando estaba preso me fuiste a visitar, cuando está... ¿Y cuándo, Señor? Y bueno, cuando se lo hiciste a alguien, se lo estás haciendo a Él. Entonces, es muy importante esto. Observemos algo más en el libro de Nehemías, gloria a Dios. Sin olvidarnos que Él se dio cuenta. Nosotros nos tenemos que dar cuenta. Mire lo que pasó acá, gloria a Dios. En el capítulo 2, versículo 18, dice, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra. O sea, él se encontró con algunos de sus hermanos y los empezó a alentar a la reconstrucción de sus vidas. Se había despertado algo en él, y esto hizo que se empiece a despertar también en aquellos hermanos suyos que lo rodeaban. Entonces, dice el versículo 19 del capítulo 2, sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesén el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo le contesté, dice Nehemías, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Gloria a Dios. Mire que tremendo. Aquí evidentemente vemos que ¿quién hablaba? Nehemías.
¿Qué era Nehemías? Un sirviente, un copero. Estos alguna autoridad dentro del reino de Persia tenían, Sanbalat, Tobías y demás. Sin embargo, él toma autoridad que podía experimentar y sentir en lo profundo de su corazón porque la buena mano de Dios estaba sobre él, y con esa autoridad le responde, ¿verdad? Y los pone en su lugar. Y sigue adelante con la firme determinación de reconstruir. ¿Qué quería hacer Nehemías? Reconstruir. Ay, Dios mío. Ahora, fíjense, no tienen derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Y de alguna manera nosotros tenemos que comprender que el enemigo de nuestra alma utiliza muchas veces esos derechos legales que se los inventa, ¿verdad? Porque no los tiene. Pero si nosotros le creemos, él avanza sobre lo que él piensa que es un derecho y lleva adelante sus planes. Pero vos y yo sabemos que más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y necesitamos tomar autoridad, porque el enemigo te empieza a buscar la vuelta y te hace todo un trabajito para amedrentarte, para que te quedes, para que ese despertar que el Señor produce en tu corazón vuelva a dormirse. De seguro, el enemigo esperaba que Nehemías se achique, que Nehemías baje los brazos, que deje de construir, que se vuelva a hacer su trabajo allí, ¿verdad? Y de esto se dio cuenta Nehemías. Mire, gloria a Dios. Ay, Señor amado. Gracias, Jesús. Fíjense, vamos al capítulo 6. Continúa la oposición a la reconstrucción, es el título del capítulo 6. Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás enemigos nuestros, descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesén enviaron un mensajero pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta, que ellos trataban de hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Y les contesta con una pregunta, ¿no? ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Gloria. Y fíjese que el enemigo siguió, porque dice que 4 veces me enviaron el mismo mensaje. ¿Y qué pasó después de esos mensajes? Dice que Nehemías, todas las veces, le respondió exactamente lo mismo. La pregunta sería, ¿usted recuerda cuál fue la respuesta? Vamos de vuelta. Estoy ocupado. ¡Ay, qué lindo! Gloria. Estoy ocupado. No estaba sirviendo las copas del rey, ¿verdad? Esa ocupación que tuvo durante mucho tiempo, había llegado un tiempo de cambio en su vida, quedaba atrás. Entonces comenzaba la otra ocupación, que tenía que ver con el propósito de Dios. Esto es muy, pero muy importante, gloria a Dios. Y esto lo podemos entender. Yo creo, personalmente, yo pude experimentar que o lo entendemos a las buenas o lo entendemos a las malas, gloria a Dios. Bueno, pero también nos podemos negar nosotros a propósito de Dios, sí, por supuesto que sí. Pero imagínense que algo vamos a sufrir cuando nosotros nos negamos a cumplir con la misión que Dios nos da. Y tenemos que entenderlo esto tenemos que entenderlo. Pero claro, todo es a través de la fe y va en contra de la razón. Va en contra de la razón. Esto es impresionante. Esto es impresionante porque, fíjense, yo recuerdo la primera vez que escuché, tenía muy poco tiempo de creyente, escuché el mensaje en donde Jesús le dice a Pedro, anda a buscar, ¿no? A pescar un pez, y dentro de ese pez, en la boca de ese pez, vas a encontrar el dinero que necesitamos para pagar el impuesto tuyo y el mío. Claro, gloria a Dios.
Y yo dije, oh, qué bueno, ¿no? Sí, gloria a Dios, pero medio rara la cosa, ¿no? Entre un pescado estaba la plata, gloria a Dios. Y bueno, el Señor hace esas cosas. El Señor hace esas cosas. Ahora, si nosotros no nos preparamos para esperar cosas milagrosas de parte del Señor, en muchas oportunidades no nos vamos a atrever a avanzar en la fe. Entonces, mire, yo le aconsejo que cuando vayan cumpliéndose tiempos en el Señor, usted se dé cuenta. Ahora, ¿cómo hago para darme cuenta? ¿Por qué se dio cuenta? Se dio cuenta porque el Espíritu de Dios lo inquietó. Se dio cuenta que el enemigo lo que quería hacer era hacerlo retroceder. Ahora, fíjense que el Espíritu de Dios estaba activo en la vida de Nehemías, lo hacía que se dé cuenta, por ejemplo, pero ¿por qué razón? Porque evidentemente a Nehemías le interesaba lo que a Dios le interesaba. A Dios le interesaba cómo su pueblo estaba padeciendo, cómo había ruinas en la ciudad, en su ciudad, y esto también le empezó a interesar a Nehemías. Entonces, si nosotros traemos todo eso a nuestros días, es importante que también a nosotros nos interese lo que a Él le interesa. Pero, cuando llevamos muchos años en el palacio, ¿verdad?, siendo coperos, tenemos una vida desarrollada, con su cultura, con sus costumbres, y hay que ser valiente y romper con eso, porque el tiempo que perdemos, si hay algo que nosotros perdemos es tiempo, y no lo recuperamos más, porque todo se puede recuperar, pero el tiempo pasa. Entonces, yo soy consciente que en mi camino en el Señor perdí 3 años y medio. 3 años y medio puede ser, o poco o mucho, depende, ¿no? Pero fue una eternidad. O sea, 3 años y medio para sufrir, yo le puedo asegurar que es un montón. ¿Amén? Ahora, hay momentos felices, 3 años y medio me pasan cortito. Pero mientras esos 3 años y medio que yo no entendí, o mejor dicho, a lo mejor no quise entender. Vamos a sincerarnos también. Porque, ¿por qué alguien no puede llegar a querer entender? Porque hay un desafío. Hay un desafío. Entonces, fíjense, hermanos míos, que el desafío es un desafío de fe. Desafío de fe donde vos te tenés que tirar a la pileta y vos no sabés si hay agua. Gloria al Señor. Pero, el Señor va a estar allí para sostenernos. O al menos eso nosotros creemos. Gloria a Dios. Ahora. A Nehemías le interesaba lo que le interesaba a Dios. Ahí no hay falla, ahí no hay error, no hay margen de error. Si a nosotros nos interesa, eso tiene que ver con el desarrollo del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Imagínense, si nosotros sentimos el llamado de Dios en nuestro corazón y vamos entendiendo que tenemos un propósito en Cristo, pero ese propósito nosotros lo comparamos con de repente, cuando el Señor nos saca de cola y nos pone por cabeza. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio cuando el Señor le habla al pueblo y le dice, ten cuidado de cuando entres en la tierra y te sacies, ¿verdad? No se ensanche tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor conoce la naturaleza del hombre. Entonces hay momentos en donde de repente, entonces yo ahora logré este propósito del Señor. Entonces ahora a lo mejor me la creo, a lo mejor... ¿Y nosotros qué decimos frente a eso? No, de ninguna manera. Pero el corazón del hombre es engañoso. Es engañoso. Entonces fíjense que yo empecé a servir al Señor con todo mi corazón y con todo, no solamente con el corazón, hasta con mis recursos económicos, con todo. Y recuerdo que lo único que cosechaba eran críticas. Se me enojaban, ¿no? Y bueno, qué sé yo. El tema es que recuerdo que estábamos trabajando en una radio a full. Y fue una bendición grande ese trabajo que hicimos allí. El hecho es que en una oportunidad todos se enojaban.
Le decían al director de la radio, ¿qué haces con esos a la noche, ese programa ahí? ¿No? Todos pataleaban, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero la gente escucha, me llamaba la gente a la noche y decía, por favor, no me mencione. ¿Y por qué no te mencione? Y porque mi iglesia no quiere que escuchemos esto. Pero yo estaba, fue tremendo ese tiempo. Entonces, el hecho es que, nosotros avanzamos donde el Señor nos marcaba. Y recuerdo que hubo un momento en donde siempre el Señor me hablaba de algo. ¿Que sabe cómo me lo mencionaba? Cero altivez. Cero altivez. Y en un momento yo me llevé una decepción tremenda, porque un oyente al aire se pone a hablar de nuestro trabajo en la radio y cómo el Señor nos usaba. Y como propaganda venía fenómeno, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando pasó todo ese testimonio al aire? Yo estaba como poroto en el agua, hermano. Hinchado, inflado, gloria a Dios, creyéndome que era el mejor. En ese momento me sentía así, sí, yo le digo la verdad. Y bueno, ahora, a medida que pasaban las horas y yo me sentía así, al mismo tiempo me empecé a decepcionar, porque me di cuenta que era todo lo contrario de lo que Dios me había pedido. Entonces, digo, me parece que yo estoy acá y en realidad estoy por acá. Me parece que necesitamos unos ajustes. ¿Amén? Ajustes que Dios estaba dispuesto a hacer en mi vida, ¿verdad? Pero hay que ver si yo lo dejaba. Entonces, ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre. ¿Usted recuerda la película que vimos aquí, que estaría bueno que la veamos de vuelta, del peregrino? En un momento del peregrinaje, ¿quién aparece? El adulador. Y el adulador te da manija para que vos creas que sos lo que no sos. Ay, Dios mío. Y bueno, no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y el Señor sabe, como nos conoce en profundidad, conoce la profundidad de nuestro corazón y los peligros que puede llegar a tener. Pero el llamado de Dios es genuino. El llamado de Dios es genuino, no hay error allí. Obviamente que en el camino va haciendo ajustes el Señor. Y a medida que nosotros nos vamos rindiendo cada vez más a Él, la bendición se desata. Pero, decirle que está lo tuyo, no tenemos que dar cuenta. ¿De qué se dio cuenta Nehemías? Se dio cuenta de lo que quería frenarlo. Es muy importante entender esto. Si uno no se da cuenta de lo que te está frenando, hermano, mire, gloria a Dios, esto es bien tremendo, esto es bien tremendo. Yo le contaba al pastor Ramón en estos días, y le contaba cómo tuve que librar una batalla, ¿verdad? Una batalla en donde de repente el Señor me estaba inquietando a llevar adelante su plan, y yo dispuesto, claro que sí, amén, pero al mismo tiempo me aferraba al trabajo en lo secular. ¿Por qué? Y era comprensible. Para aquel entonces, del que estamos hablando, nos faltaban las quilmeñas nomás, las últimas dos chiquitas, teníamos los cuantos chicos. Y gastos y demás. Y bueno, entonces, el enemigo que me decía, vos tenés que ser responsable. Vos tenés que traer el puchero. Y hay que parar la olla, porque si no, ¿quién va a parar la olla? Gloria a Dios. El asunto es que la olla ya estaba toda rajuñada, hermano. Porque mientras eso pase y nosotros creemos que somos los que paramos la olla, lo único que hacemos es rajuñar. Yo no sé si usted rajuñó alguna vez. Nosotros nos quedamos sin uña. Amén. De tanto rajuñar el fondo de la olla. Hasta que nos dimos cuenta, como se dio cuenta este Nehemías, que lo estaban tirando para atrás. Lo estaban amedrentando. Lo estaban amedrentando. Entonces, fíjense, hermanos míos, que es necesario identificar qué es lo que a nosotros nos deja avanzar en el llamado que el Señor pone en nuestro corazón. Pueden ser muchas cosas, Pueden ser muchas cosas. Pero todas esas cosas, indefectiblemente, tienen que ver
con el reino de Persia, o sea, con el pasado. No hay vuelta, no hay vuelta. Todo tiene que ver con nuestra antigua vida, el desarrollo de nuestra vida, nuestras costumbres, ¿verdad? Todo tiene que ver con eso. Y Nehemías se da cuenta de que ellos tramaban hacerle daño. Gloria a Dios. Estoy ocupado, fue la respuesta. Estamos leyendo el capítulo 6, versículo 3. Le respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado. Entonces, ¿cuál es la respuesta cuando el enemigo nos quiere hacer retroceder o nos quiere poner estoy ocupado? El tema es ocupado en qué. Estoy ocupado en las tareas de mi Padre. Estoy ocupado en lo que el Señor me demanda. Entonces, es muy importante esto. Fíjense, ¿a usted nunca le pasó que está dispuesto por venir a la iglesia y le tocan el timbre y llegó ese amigo, ese pariente que hace mucho que no lo ve? ¿Y cuántas veces se quedó? ¿La respuesta cuál era? Qué alegría verte, pero ahora estoy ocupado. Esa es la respuesta que Dios espera. Ahora estoy ocupado. Ay, Dios mío, por favor. Esa es la respuesta que Dios espera que nosotros tengamos. Yo no sé si a usted le pasó, pero hay muchas situaciones. Muchas situaciones en donde de repente y no puedo. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. Dios mío, por favor. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con usted? ¿Tenés Telea? Vamos a lo que dice Telea en cuanto a este versículo. Mire, la traducción en lenguaje actual. Dice, no podría reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. Ay, gloria a Dios. Si nos vamos al libro de Éxodo, cuando el pueblo estaba ya en las vísperas de salir de la tierra y Moisés se presentaba delante de Faraón, ¿qué fue lo que hizo Faraón para con el pueblo? Le redobló el trabajo. Le redobló, ya los estaba oprimiendo, pero le dobló el trabajo. Porque antes ellos hacían ladrillo, ¿verdad? Y alguien le traía la paja para poder mezclarlo con el barro y hacer el ladrillo. A partir de aquellos días que estaban a punto de salir, el faraón le dice, ahora la paja la van a tener que buscar ustedes. Más trabajo y quiero la misma producción. Entonces, es interesante esto porque esto mismo se traslada a nuestros días, hermano. Se traslada a nuestros días. Y si nosotros no nos damos cuenta, es que no se da cuenta, la cosa pasa y de repente, cuando a veces sentimos la demanda de parte del Señor. Yo me acuerdo de una madrugada, yo estaba trabajando, porque trabajaba de noche, y el Señor no me quería trabajando de noche. Pero, bueno, yo no lo entendía. Entonces, yo estaba trabajando allí, ¿no? Y no me estaba yendo tan bien, ¿verdad? Porque esa es la otra. Cuando vos de repente no has oído el llamado del Señor y las cosas no terminan saliendo. O al menos como salían antes. Y recuerdo que yo hablé con el Señor esa noche. Digo, Señor, pero ¿por qué? Me estoy sacrificando, perdiendo horas de sueño y demás. Y el Señor me dijo, porque te metiste donde no te tenías que meter. Gloria a Dios. ¿Cómo me metí donde no tenía que meterme? Si yo creía estar cumpliendo con mi responsabilidad, quería estar cumpliendo con mi tarea. Y sí, pero el Señor no me había mandado. Ay, Dios mío, gloria. Entonces, fíjense qué tremendo es esto. Y a partir de ese momento, ¿no? Hubo en nuestra vida un proceso algo duro, que no es que duró mucho tiempo, pero duró un tiempito, en donde no había fruto de todo el esfuerzo. Y yo estaba con la lengua afuera, y sin embargo, todo caía como en un saco roto. Esto es tremendo. Marcelita ahí estaba mejor que Caballo, ¿no?
haciendo como el ministro de Economía para poder hacer malabares en casa porque los frutos no estaban. Y yo laburaba de sol a sol. Hasta que un día me di cuenta. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Me di cuenta, hermano mío, y me di cuenta con el libro de Éxodo, cuando el faraón oprimía a ese pueblo. Entonces, es muy importante que nosotros seamos gente responsable, por favor, totalmente, sí, cumplamos con nuestras responsabilidades y demás. Pero el triángulo de la libertad, ¿se acuerdan de los lados? ¿Me conviene? Es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Me edifica? Es otro de los lados. Pero la tercera, ¿cuál es? ¿Me esclaviza o no me esclaviza? Oh, y si me esclaviza, ahí estoy en problema. Entonces, todo tiene una justa medida. Todo tiene una justa medida. Pero el enemigo te va a involucrar y te va a enredar y te va a buscar la vuelta. Gloria a Dios. Recuerdo cuando estábamos por venir para acá. Mi papá estaba pasando el peor en su salud, ¿no? El peor de los momentos. Y bueno, yo me había determinado. Yo recibí el llamado del Señor y digo, yo me voy. Pero, imagínense, estaba el papi ahí mal. La Biblia que dice, tenés que honrar a tu papi y a tu mami. Bueno, entonces también como me determiné a oír el llamado del Señor, también me determiné a cumplir la palabra esa que decía, vos tenés que honrar a tu papi y a tu mami. Entonces yo viajaba desde aquí todas las semanas. Todas las semanas viajaba y a veces lo hacía en el día y volvía. Y me ocupaba de sus estudios, ¿no? Estuve internado un tiempo. Bueno, el hecho es que en aquel momento, el diablo, ¿qué me decía? Vos sos un mal hijo. Vos sos un mal hijo. ¿Cómo te vas a ir justo ahora? Espera que se muera por lo menos. Así me decía el diablo. Digo, no, esto no es así. Si Dios me llama hoy, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Mi papá, un hombre duro, un hombre, eso de antes, ¿no? Pero no se le cae una lágrima, pero ni de casualidad. Bueno, esos días lloraba cuando yo me iba. Y eso era fuerte para mí. Porque yo me iba, eran las 9 y yo me tenía que ir a tomar la vuelta, venía eso a las 11, así que ya salía de su casa. Y él se ponía a llorar cuando yo me iba. Y yo estaba descolocadísimo porque jamás vi una cosa así. Entonces, fíjense cómo, si vos no te das cuenta, ¿qué hacemos? Retrocedemos. Y lo que estamos haciendo es retroceder en el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Ahora, yo recuerdo que también en la iglesia me dijeron una oportunidad, lo que Dios no puede hacer con vos lo va a hacer con otro. Y también vi a muchos hombres y mujeres del Señor que dijeron, y bueno, que lo haga con otro. Y Dios lo hace con otro. O sea, no hay nada imprescindible en el camino del Señor, ¿verdad? Pero que lo haga con otro cuando lo quería hacer conmigo, la verdad que es. ¿Cómo nos verá el Señor, no? ¿Cómo nos verá el Señor? Ay, Dios mío. Entonces yo recuerdo que, y encima su casita estaba en el fondo y había un pasillo largo hasta ir hasta la puerta. Y lloraba y yo lo escuchaba. No. Bueno, yo me decidí, Señor, yo lo pongo en tus manos. Gloria a Dios. Después yo me iba y no lloraba más, me decía mi mamá. No sé qué le pasa a que se manda a la parte cuando vos te vas. Llora, después no llora más. Empieza a gritarme de vuelta, a veces empiezan a enojarse otra vez, así que sale ahí más maña. Pero bueno, después me enteré de eso, ¿no? Pero claro, tuve que vivirlo. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que nos van a querer hacer regresar. Muchas situaciones que nos van a querer detener. Pero, ay, mire, acompáñeme, gloria a Dios. Fíjense, en un momento, gloria a Dios, a ver, que lo tenemos por acá. Gracias, Jesús. Mire, en el capítulo 2, el rey le dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Y en el versículo 7 del capítulo 2, dijo, si le agrada al rey,
permítame llevar cartas. Gloria a Dios. Estas cartas lo habilitaban a Nehemías para que nada los detenga. O sea, la mano de Dios estaba sobre él. Él no necesitaba las cartas. Porque si la mano de Dios está sobre nuestra vida, nosotros vamos a avanzar. Pero fíjese que la preocupación de él era que nada lo detenga. Él quería aprovechar el tiempo. Y esto es una cuota muy importante en nuestra vida que nosotros necesitamos comprender. Hay un tiempo, porque estamos sujetos a tiempo y espacio. Entonces, si nosotros lo perdemos ese tiempo se va y ya no vuelve. Entonces, si el Señor nos llama, hermano mío, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y en ese servicio al Señor, hacerlo con todo el corazón, hacerlo con paz, pero también con alegría, con gozo. Aunque tal vez estemos pasando un momento complicado, porque no es casualidad que el Señor muchas veces nos llama a servirle cuando no estamos por ahí pasando el mejor de los momentos. Pero más allá de que no estemos pasando el mejor de los momentos, hay que creerle a Él y saber que le estamos sirviendo a Él, que en definitiva es lo que vinimos a hacer. Porque muchas veces nos confundimos. Y nosotros decimos, porque miren los apóstoles, ¿qué le dijeron a Jesús? Por vos hemos dejado todo. Pero en realidad, lo que ellos estaban haciendo es cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. ¿Verdad? Que estén con Jesús y que sean capacitados por Jesús. Para después cumplir el propósito que tenían sobre esta tierra, que es establecer la doctrina de Cristo y que viaje y corra la palabra de Dios. Ahora vos y yo venimos de Dios con un propósito, que en un momento se despierta. Por eso que a veces hacemos la pregunta, ¿por qué tanto tiempo sin servirle a Dios? ¿Por qué tanto tiempo lejos de Él? Bueno, el Señor lo sabe, porque Él nos va preparando. Fíjense que, mire Cristo. Cristo llega a esta tierra, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo sobre esta tierra hasta que se despertó su ministerio? Aproximadamente 30 años, ¿verdad? Y aproximadamente ministró 3 años y medio, 3 años. Entonces, estuvo 30 años, ¿verdad?, en donde no ejercía su ministerio. Dice que crecía en estatura, crecía en sabiduría, pero no estaba haciendo por lo cual fue mandado a hacer. No estaba cumpliendo el propósito del Señor. En ese tiempo, evidentemente, hubo una preparación, hubo un desarrollo, un crecimiento, y también hubo una decisión de las cuales tuvo que despojarse, porque cuando le dijeron, ahí está tu mamá y tu hermana, ¿qué dijo él? No fue corriendo, no. Él estaba cumpliendo el llamado que tenía de su padre. Entonces, esto no quiere decir que tenemos que despreciar a la familia, ¿no? De ninguna manera, pero no nos tenemos que dejar enredar en las cuestiones emocionales o sentimentales. Tenemos que honrar a nuestros padres, bendecir a nuestros hermanos, ser de bendición para todos, pero no dejar que haya un lazo que nos haga retroceder. Es muy que el hecho de no dejar que haya un lazo no quiere decir que nos vamos a andar enojando con la gente. No, nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios, pero fíjense, 4 veces. O sea que el enemigo es insistente en querer enredarnos, ¿verdad?, en querer detenernos. Si ya no pudo, ¿no?, de alguna manera interferir en ese momento donde vos y yo le abrimos el corazón a Cristo, y lo hicimos y aceptamos a Cristo como Salvador y la salvación alcanzó nuestra vida, lo que va a intentar es poner otro tropiezo, es hacernos perder tiempo. Ay, Dios mío, mire. Decía, Nehemías se dio cuenta. Gloria a Dios. Ahora fíjense, esto que yo les digo vendría a ser como que cuando estuvimos con el Señor, ¿verdad?, antes de nacer en esta tierra, en nuestra calidad de espíritu, obviamente, el Señor nos envía, pero es como que, para que podamos entenderlo, Él puso un tesoro, una semillita en nuestro corazón, que en determinado momento germina y sale a la luz, ¿verdad? Entonces, es interesante que nosotros comprendamos que venimos con un depósito. ¿Amén? Venimos con algo que depositó el Señor en nuestra vida. Desarrollamos nuestro camino acá en esta tierra hasta que en un momento eso comienza a salir a la luz.
Y ahí donde a veces, a lo mejor medio nos asustamos porque no sabemos lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque generalmente cuando eso ocurre, empezamos a vivir presiones. Empezamos a vivir presiones que a veces se transforman hasta en guerras, pero que no son nuestras, sino que las va a librar el Señor. Pero la presión se siente. Entonces, ay Dios mío, frente a la presión, ¿cómo podemos llegar a responder nosotros en muchas oportunidades? ¿Positiva o negativamente? Entonces, ¿qué pasa cuando la presión llega? Nos desequilibra, nos pone mal, bajamos la guardia, dejamos que todas las complicaciones se profundicen aún, o tomamos la autoridad que tomó Nehemías. Nehemías dijo, no, para un momentito, no. Acá pueden venir Gesén, el árabe, Tobías, Sanballat, todos los que quieran venir que vengan, pero nosotros venimos acá a edificar, y vamos a edificar. Porque Nehemías entendió, se dio cuenta que tenía una misión sobre esta tierra. Entonces, esa misión tenía que cumplirse. Y esa misión se cumplió. Mire lo que dice, gloria a Dios, en el capítulo, gracias Jesús. Ay. Capítulo 3. Entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla, hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y a la torre de Ananel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. Escuchen esto, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, en los días de Nehemías, cuando se reconstruyeron los muros, había ciertas puertas que tenía toda esa muralla. Cada una tenía un nombre. Fíjese la puerta del pescado. La puerta del pescado, dice la palabra, gloria a Dios, la construyeron los hijos de Sena. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. ¿Amén? Entonces, fíjese que a medida que la construcción avanzaba, a medida que se iba desarrollando esa construcción y que se reparaban las murallas, después se reparaban las puertas, había que instalar cerrojos y barras. Había que echarle llave. Había que cerrarlas y asegurarlas. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda entrar. Entonces, fíjense que qué importante es comprender esto, ¿no? Porque si eso lo trasladamos a nuestra vida, a medida, si nosotros nos despertamos, nosotros nos damos cuenta, como le pasó a Nehemías, que el enemigo está interfiriendo de tal manera que nos está queriendo hacer detener la obra, nosotros tenemos que echarle llave. Y para eso necesitamos tomar autoridad. Fíjense, lo primero que Nehemías hizo, lo vemos en el capítulo 1. Miren lo que pasó acá, gloria a Dios. Las cosas no andan bien. Versículo 4 dice, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que en lo espiritual empezó a pelearla. Entonces, si trasladamos esto a nuestros días hoy, mire qué interesante que podemos comprender que hoy estamos hablando específicamente del llamado que traemos en nuestro corazón de parte de Dios, que hasta nos puede llegar a parecer increíble. ¿Amén? Pero si Dios lo puso y la buena mano de Dios está sobre su vida, eso va a salir a luz o va a salir a luz. Ahora, también hay otras áreas de nuestra vida en donde nosotros necesitamos reconstruir y necesitamos poner cerrojos, hacer algo, pelearla en el plano espiritual. Porque si no, el enemigo se vuelve a meter. El enemigo, el avance que vamos logrando en Cristo, el enemigo se te mete y te hace retroceder y ni cuenta te das. Y la meta acá es darnos cuenta. Ay, Dios mío. Si yo no me daba cuenta que lo que pasaba con mi papá era para detenerme, era para quedarme allí y llamar por teléfono a Marcelita, decirme, te pago el pasaje, venite porque
acá la estamos pasando mal. Ay, Dios mío, no, no es así. No, no es así. El Señor nos llama, el Señor activa esa orden que está en nuestro corazón. Hermano mío, y no podemos ponerle freno. Y si le pusimos freno, tenemos que darnos cuenta. Ay, Dios mío. Mire. Gracias, Jesús. Decirle que está lo tuyo, no hay tiempo para perder. Ay. Porque el tiempo es vida. Muy Dios mío, gracias, Jesús. No hay tiempo que perder. Mire, en el capítulo 6, versículo 12, dice, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. ¿Qué hace el enemigo? Contrata. Lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. ¿Cómo hacerlo pecar? Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Si nosotros vamos a algunos versículos anteriores, el 8, yo le respondí, todo lo que dices es puro cuento, tú mismo lo inventaste. Solo trataban de intimidarnos, creían que podían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Mire qué bendición, amiga. ¿De qué pecado estaba hablando? Ay, gloria a Dios. Fíjense, más adelante fue a visitar a Semarías, hijo de Dalía, nieto de Meltabel, que estaba recluido en su casa y me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios, cerremos las puertas con cerrojos, tus enemigos vienen a matarte esta noche. Entonces yo le respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Gloria al Señor. Y allí, versículo 12 nuevamente, me di cuenta que ellos querían hacerme pecar. Entonces vemos que ¿a qué le llamaba Nehemías un pecado a esto? A ojo de buen cubero, rapidito nomás, a fallarle al Señor, a no tomar en cuenta el llamado que el Señor le ha puesto en su corazón, a desestimarlo y a querer anteponer su vida y su integridad, porque ¿qué le decía? Vení, escóndete en la iglesia, vamos a cerrar la puerta, que pasa el peligro. Y decía, pero en mi posición yo, ay Dios mío, gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Entonces fíjense, hermanos, que ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar, dice la Biblia. Dios mío. A ver qué hizo otra versión. Vamos a ver si podemos ver la que te guste. Gloria a Dios. Él estaba vendido para que yo, llevado del pánico, lo hiciera y cometiera un error. Esto le es dar pie para difamarme y burlarse de mí. Ay, mire qué feo esto, ¿no? Gloria a Dios. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo nos hace pisar el palito, nos hace caer en la trampa para poder burlarse de nosotros. ¿A usted nunca le pasó? A mí me pasó. A mí me pasó. El diablo se te burla, se ríe de vos, te induce a meter la pata y cuando caes en la trampa, después se te burla. Dios mío, por favor, esto no puede ocurrir. Mira lo que dice esta versión. Acuérdate, Dios, de Tobías, de Sanballat, por lo que han hecho. Y también por la profetisa y los demás profetas que trataron de asustarme. ¿Qué trataron de hacerlo? Asustarlo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces nosotros necesitamos una cuota de valentía. Pero no con nuestras propias fuerzas, sino decirle, Señor, yo recibo de vos esa valentía. Me estoy dando cuenta que el enemigo de mi alma está trabajando de tal modo que me quiere frenar, gloria a Dios, y no lo va a lograr. ¿Cuánto dicen amén? Cerramos con esto, mire, gracias Jesús. Acompáñeme, gracias Jesús. A partir del versículo 15, el título en esta Biblia dice, los trabajadores completan la muralla. Así que el 2 de octubre, dice la Nueva Traducción Viviente, ¿qué me fue? Mire, a los 52 días
Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? De comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta, ahí se dio cuenta el diablo. Miren qué tremendo esto, ¿eh? Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque era imposible que en 52 días se haga. Entonces mire que cuando hay alguien que le cree al Señor, cuando hay alguien que no mide las consecuencias, cuando hay alguien que toma el llamado del Señor, toma la bandera de Jesucristo, ocurre milagro. Ahora, si hay duda, si nosotros retrocedemos, si nos acomodamos en Persia, ¿verdad? O nos acomodamos en Babilonia, que vendría a ser el sistema de este mundo, no vamos a ver la mano del Señor. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. En el versículo 17 dice, durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá. Pues muchos en Judá le habían jurado lealtad, porque su suegro era Secanías, el hijo de Ara, y Jonatán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulmán, hijo de Berequías. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías, y luego le contaban todo lo que yo decía. Entonces, mire qué interesante esto, porque lo traicionaban y le contaban todo al otro. Usted sabe que en este camino, habrá momentos como ese. Usted sabe que hay personas en las que usted confía, gloria a Dios, que a lo mejor no son tan confiables como usted cree. Entonces, hay que tener cuidado, gloria a Dios. Hay que tener cuidado, porque fíjense, esto es bien tremendo, ¿no? Porque, mire, yo recuerdo una oportunidad, ¿no? Nuestro pastor nos dijo, mire, tengan cuidado con fulano de tal, porque nos lleva a la contraria, o sea, nosotros queremos edificar y va y no está de acuerdo en nada, siempre nos hace quedar mal acá, nos hace quedar mal allá, tengan cuidado. Y había algunos hermanos que lo apreciaban, y es más, o sea, se sentían amigos de esa persona y demás. Entonces fíjense que había quienes confiaban en esa persona, pero a la vez el pastor no confiaba en él. Ay, Dios mío. Entonces fíjense que es tremendo, porque quien estaba puesto para liderar la vida espiritual de esta gente, a veces no se lo tomaba en cuenta. Muchas veces se confiaba más en lo que creían que eran sus amistades, que después también no lo eran, porque también salió a la luz. Entonces, aquí nos habla el Señor de poder ser prudentes. Prudentes. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando con cuestiones espirituales. No estamos tratando con cuestiones naturales. Entonces, fíjense, usted nunca conoció a un creyente que de repente, de la noche a la mañana, se dio vuelta. Y va a decir, ¿pero qué te pasó? Sí, estamos... ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Cuando nosotros llegamos acá, a la ciudad, recuerdo que había unos hermanos que nos recibieron muy amablemente allí en Batán y demás, y también recibieron un misionero. ¿Te acuerdas del misionero? Este misionero vino a servir al Señor acá, y bueno, yo lo que sabía de él era que era un buen siervo de Dios, que trabajaba para Cristo, y bueno, gloria a Dios. No tenía mucha información, en definitiva, pero tampoco tenía nada que decir. El hecho que empezó a hablar mal de mí. Entonces vienen los hermanos y me dicen, vos sabés que el hermano está diciendo esto, aquello, lo otro. Bueno, qué sé yo. Vamos a hacer una reunión, le digo. Llamarlo y decirle que tal hora esté en la iglesia, que yo voy. Entonces lo citaron ahí en la iglesia, fuimos. Y me acuerdo que yo lo miré y le dije, hermano, ¿qué te pasó? Porque, explícame, porque no entiendo. ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Por qué estás haciendo o diciendo lo que estás diciendo? Si jamás yo te di motivo, y es más, ni siquiera yo tengo un mal reporte tuyo, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Se puso a llorar. Y dice, pastor, perdóneme, no sé qué me pasó, pero me agarró
¿no? Gloria a Dios. Y luego, hablando con él, estaba bajo presión. Porque hay misioneros que muchas veces creen tener la dirección del Espíritu Santo y para ellos se mueven en fe. Esto le pasó a este hombre. Y llega por fe acá a esta tierra y ya pasaban 3 meses y no podía regresar. Porque no tenía medios. Entonces terminó trabajando de albañil para poder regresar. Cuando el Señor siempre lo sustentaba. Entonces, a las claras vemos que el hombre se metió donde no se tenía que meter, o sea, se equivocó. Todos nos podemos equivocar, bárbaro. El tema es que cuando nosotros estamos bajo presión, como lo estaba él en aquellos días, ¿y quién es el que se hace un festín con nuestra vida? El enemigo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ay, Dios mío, por favor. Ay, Señor, mire. Y qué importante, yo recuerdo que esa reunión que nosotros tuvimos, yo me aseguré de tener testigo ahí. Ahí estaba Daniel, ahí estaba Marcelito, ¿no? Tenía que haber testigo. ¿Por qué? Porque muchas veces, viste, al no haber testigo, la cosa se cuenta como se quiere contar. Entonces, es muy importante esto. Las cosas espirituales son desconocidas muchas veces para nosotros. El enemigo te toma la mente y si vos estás bajo presión y no estás bien plantado bajo la presión, no estás en fe, en confianza, y te lleva para vaya a saber dónde. Entonces es muy importante que nosotros sepamos para dónde vamos, sepamos que nos llamó, sepamos que hay un propósito en nuestro corazón. Usted no es de esta tierra, olvídese, si usted piensa que de acá, no es de acá. De hecho, un día se va a terminar su estadía acá y va a regresar al Padre. Pero el hecho es que hayamos cumplido el propósito de Dios sobre esta tierra. Y que cuando ese propósito se nos revele, nosotros lo aceptemos. Porque muchas veces puede ocurrir que no estemos tan de acuerdo con ese propósito. Pero acá el jefe, ¿quién es? Es el Señor. Él es el que sabe cuál es lo que tenemos dentro. Él sabe el equipamiento que nos dio. Él sabe. Fíjese que cuando esa palabra que compartimos con los pastores ayer, cuando el Señor le da distintas cantidades de minas o de talentos a esos labradores, a esos trabajadores, se los dio conforme a su capacidad. A uno le dio 10, al otro le dio 5, al otro le dio 1. ¿Por qué no le dio a todos igual? Porque le dio conforme a su capacidad. Entonces fíjese que esto es bien tremendo, porque conforme a la capacidad no tiene que ver con nuestra preparación intelectual. La capacidad no tiene que ver con nuestro desarrollo, con nuestra viveza, no. La capacidad tiene que ver con lo que el Señor depositó en nuestro corazón. Entonces, Él sabe hasta dónde nos da. Él sabe para qué nos puede usar y dónde no nos tenemos que meter. Él lo sabe. Entonces, nosotros tenemos que saber que Él es el que guía nuestros pasos y nos llevará hacia el cumplimiento de ese propósito en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermano mío. Gloria a Dios. Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Por favor, gloria a Dios. Gracias, Jesús. No va a parar de dar cartas, hermano. Gloria al Señor. Él está aquí, hermano. Gracias, Jesús. Capítulo 8, libro de Nehemías. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo detrás de la puerta del agua. Gloria a Dios. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, el cual el Señor había dado a Israel para que le obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea. La iglesia es la asamblea, la reunión de los santos. Gloria a Dios. El libro de la ley es la palabra. Gloria a Dios. Llevó el libro de la ley que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Gloria a Dios. Miren qué interesante esto. Se puso frente a la plaza, justo
dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Leyó en voz alta a todos los que podían entender, y todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera, un púlpito de madera, dice una de las versiones, gloria a Dios, que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraba Matatías, Sema, Ananías, Uría, Elías, Maseías, y a su izquierda había otros más. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Escuchen esto. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Gloria a Dios. En el versículo 8, que dice que todos estaban en sus lugares y leían el libro de la ley y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo. Gloria a Dios. ¿A qué lo ayudaban? A comprender cada pasaje. Ay, Señor amado. Decirle: ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que podamos comprender cada pasaje. Gloria a Dios. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren, porque ¿saben lo que ocurría? A medida que se desarrollaba el mensaje, todos lloraban y se quebrantaban. Gloria a Dios. Ahora fíjense lo que pasa hoy día. Hoy día, a través de los mensajes motivacionales, nadie se quebranta, nadie llora. Gloria a Dios. Alguno puede llorar porque le profetizan que va a ganar mucha plata. Gloria a Dios. No va a tener mucho éxito. Pero dice que frente a la palabra del Señor, el pueblo se quebrantaba. Y nadie se movía porque pasaban las horas y Esdras seguía predicando. Gloria a Dios. Miren la diferencia entre aquellos días y estos días. Qué importante es comprender esto. Qué importante es comprender muchas veces, aquellos que tenemos esta dicha de compartir la palabra del Señor, nos vemos frente a esta encrucijada, gloria a Dios, en donde al compartir la palabra del Señor, esa palabra llega a la profundidad de los corazones, va convenciendo de pecado, va trabajando en la profundidad del ser interior y eso produce quebranto. Y por otra parte vemos que hay muchos que se dedican a buscar solamente la alegría, la gratificación. Y si bien no es nuestra misión el hecho de poner triste a nadie, pero fíjense, hermanos míos, que aquí vemos cómo llegaba la palabra al pueblo. Gloria a Dios. Un pueblo que empezó a comprender la necesidad que tenía de recibir ese alimento, porque es un alimento sagrado, viene del corazón de nuestro Dios. Todo el pueblo, dice, gloria a Dios, estaba allí. Hoy es un día sagrado delante del Señor. Todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Y Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos. Gloria a Dios. Regalen porciones, alégrense, porque primero recibieron esa comida preciosa. Como aquel profeta que tomó ese rollo que le mostró el Señor y primero parecía dulce, pero luego es como que le amargó el vientre, ¿no? Gloria a Dios. Pero después de esto, después que la buena mano de Dios hizo lo que tenía que hacer a través de Nehemías y el pueblo, hizo lo que tenía que hacer a través de cada uno de aquellos que se dejó usar por el Señor, venían días de banquete y días de bendición. Hermano, hermana querida, lo importante es comprender el orden de la palabra. Muchas veces buscamos y anhelamos el banquete y la bendición antes de dejar que el poder de la palabra alcance nuestra vida y transforme nuestro ser interior. Recuerden que la transformación es de adentro hacia afuera, no es exterior, sino que es de lo profundo del corazón hacia afuera.
Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Y somos conscientes, Señor, de que no hay tiempo que perder. Que debemos ir a tu presencia y decirle, Señor, gracias. Gracias por el equipamiento que he recibido. Gracias por lo que tú has depositado en mí. Te ruego, Señor, que en este tiempo yo pueda darme cuenta que es lo que me está frenando para poder impartir, multiplicar aquello que tú has depositado en mi corazón, Señor. Y aunque pueda ser importante para mí, aunque pueda ocupar un lugar en mi corazón, Señor, tener la valentía, sentir esa buena mano sobre mí, de tal modo que pueda mirarte a ti, el autor y consumador de la fe, y comprender que lo mejor que me puede pasar es servirte. Lo mejor que me puede pasar es seguir tus pisadas. Lo mejor que me puede pasar es ir en búsqueda de ese tesoro que el Señor tiene preparado para que yo pueda volverlo a esconder, comprar el campo y regresar a Él. Aleluya. Hay un tesoro ahí donde el Señor te ha puesto. Hay un tesoro por descubrir, gloria a Dios. Ese tesoro para el Señor es muy valioso. Muy valioso, y te va a usar a vos, me va a usar a mí, nos va a usar a todos nosotros para que con ese llamado apacible, gloria a Dios, o muchas veces como un torbellino, como al Señor le plazca, su voz comience a correr, la unción del Espíritu Santo esté reuniendo a su pueblo, porque esa es la voluntad del Señor, reunir a ese pueblo que esparció. Aleluya. Hay un remanente esparcido que el Señor lo va a traer a ese encuentro precioso en aquel día. Y parte de ese plan tiene que ver con vos y conmigo. El Señor nos está llamando. Señor, gracias. Gracias por los mis hermanos que están aquí en el templo en este día. Gracias, Señor, por aquellos que nos escuchan a través de la radio. Muchos de ellos están recibiendo esta palabra y se pondrán de pie, Señor, porque se están dando cuenta que es lo que los frena, y lo pondrán a un costado y seguirán avanzando hacia ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias por los que nos están siguiendo a través de internet. Los bendecimos, Señor. Y del mismo modo creemos con todo el corazón que no es casualidad que están escuchando este mensaje en este día, sino que es el Señor quien está sembrando en sus corazones esta buena semilla. Hermano, hermana, que hay un depósito, hay un buen depósito en tu corazón. Lo traes desde tiempo antiguo, aún desde antes de la formación del mundo. Y es para que en este tiempo el Señor lo active en vos, en mí, y podamos cumplir ese buen propósito sobre esta tierra, para luego regresar a su divina presencia, que nos pueda decir: adelante, siervo fiel, hiciste lo que te mandé, entra al reposo de tu Señor. Señor, bendigo a tu pueblo, los que están aquí en la iglesia, los que nos siguen a través de los medios, y te ruego, Señor amado, que tu bendición les alcance, el poder de tu Santo Espíritu los envuelva, los fortalezca, los unja, Señor amado, y los habilite para poder llevar adelante la gran comisión, las buenas nuevas de salvación. Aleluya, gracias por este tiempo. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que si hay presiones en el camino, gloria a Dios, en tu bendito nombre, tomado de tu mano, vamos a atravesar esos procesos en victoria. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que, como se dio cuenta Nehemías, vamos a identificar lo que nos está deteniendo y vamos a avanzar sin mirar atrás. Señor, gracias por esta hora. Bendigo a tu pueblo y sé que tras esta bendición sacerdotal del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, esta es la tuya, Señor, la que desciende sobre todos nosotros, la cual recibimos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios.